Señores, saludos a todo el que se pone en contacto con nosotros a partir de este momento. Nos sentimos súper contentos, todo el equipo, de recibir aquí en el programa al ingeniero Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Copimecon. Saludos, ingeniero. Un Saludos. placer tenerlo aquí. Placer nuestro, placer nuestro. Todo este proceso que nosotros estamos viviendo ahora mismo en la actualidad en la República Dominicana, que aunque muchos, y me incluyo yo en lo personal, hayamos dicho en un momento determinado, esto es viejo, todo lo que nosotros estamos viviendo cuando se habla de mafias, en construcciones, de lo que sea aquí en el país. Es justo y necesario saber que desde hace mucho tiempo habíamos recibido informaciones de su persona, de muchos ingenieros, expresándose de cómo estaba funcionando el sistema en cuanto a lo que tenía que ver con las construcciones. En el caso del ingeniero Eliseo Christopher, ¿desde cuándo había tenido inconvenientes en ese sentido y haciendo denuncias en esa oportunidad de obras públicas en cuanto a malos manejos que se estaban dando? Sí. Bueno, realmente lo primero es que debo decirte que nosotros fuimos del grupo, porque hay que reconocerlo, que estuvimos muy pendientes de los sorteos de obra y que aplaudimos de una forma, se puede decir, con mucho entusiasmo, todo lo que fueron los sorteos de obra y la participación de los pequeños empresarios en la ejecución de esos planteles escolares. De hecho, nosotros promovimos eso antes de que se hiciera y muchas personas entienden que tuvimos una incidencia muy activa y que fuimos parte de que eso se lograra para, se pudiera decir, democratizar lo que fueron la construcción de los planteles escolares. Y nosotros aplaudimos siempre eso, estuvimos siempre de acuerdo con la disposición del gobierno. Creemos que lo que se hizo en ese entonces fue sin precedente en la República Dominicana. Y si se dan cuenta, eso llevó al gobierno de Danilo Medina, tal y como nosotros lo pronosticamos, a la cúspide, a la cumbre. Lo mantuvo bueno, con muchísima popularidad, se pudiera decir. Nosotros promovimos esa parte y lo aplaudimos y estuvimos siempre contentos. Pero también nosotros veíamos venir este tipo de situación. Nosotros veíamos que la burocracia del Estado iba a permitir que mafias se introdujeran a tratar de ponerle la mano encima a esos miles de millones de pesos que se ejecutan con los planteles escolares. Lo dijimos al Estado Dominicano en sus inicios. Nos reunimos con toda la sociedad que pudimos, incluso fuimos, recordamos en estos momentos, hasta recibido por la conferencia del episcopado, donde nosotros decíamos que para evitar que ese programa tan majestuoso que se estaba realizando en el país no se contaminara, había que involucrar a la sociedad civil, a grupos de pequeños empresarios, en este caso locales, a que supervisen, a la junta de vecinos, y proponíamos que la Iglesia Católica tuviera una parte importante en la supervisión y la fiscalización incluso de esas obras. Eso nosotros lo hicimos, lo planteamos, le mandamos comunicaciones al presidente, a los ministros, a todo el mundo, nadie contesta. Una vez que comienzan los planteles escolares, nos comenzaron a llegar denuncias y nosotros comenzamos a investigar denuncias. Y déjenme decirle que si ustedes buscan los periódicos y ponen Copimecon en las redes, se van a dar cuenta que tenemos muchísimas denuncias hechas en cuanto a eso y en cuanto a cómo se están desarrollando las obras y cómo están siendo manipulados las ubicaciones de los pequeños empresarios para de una forma u otra pues tener, echar mano, poner mano en cuanto a los presupuestos y en cuanto a la ejecución, que esas mafias pudieran traer dinero. Eso lo hemos dicho. Eso no es nuevo. En lo personal, con su experiencia dentro de este ramo de la ingeniería, de lo que tiene que ver con la construcción, ¿le pasaron hechos trascendentales Mire, que pudiésemos tomar como referencia? sí, sí. Mire, primero usted mencionó una palabra en lo personal. Me gustaría resaltar esto porque déjeme decirle que el día que yo escuché que ese señor se suicidó, para mí fue una noche muy incómoda, porque por ahí dice muchas cosas, que el ingeniero que que el pequeño constructor compra la jipeta, que compra la pistola, que no cumple. Eso no es verdad. Eso no es cierto. No, porque eso es para dañar. Eso no es cierto. El pequeño constructor lo que quiere es quedar bien.
Y cuando un hombre como el señor que se suicidó, el señor David, pone su vida por delante, ante las deudas que puede tener, tú tienes que pensar el nivel de compromiso que él tiene ante la sociedad. O sea, eso no puede ser verdad. Y a mí en lo personal eso me afecta muchísimo, incluso en términos emocionales, porque yo viví esa situación. A mí el Estado Dominicano me quebró, me sacó de circulación, yo perdí todo por estar creyendo en el Estado y cuando creía que estaba en la cúspide, allá arriba, que me estaba ganando bien, resultó que caí y a niveles que yo nunca había tenido en mi vida. Al final, se me abonó a la deuda, porque todavía me deben, en obras públicas, en lo personal, todavía me deben dinero. Después que han pasado como cuántos años de eso. 7, 8 años. 7, 8 años todavía le deben en obras públicas. Me abonaron a la cuenta, pero me abonaron con bonos devaluados y demás. Pero bueno, yo me pude recuperar emocionalmente y me pude recuperar en términos económicos. Digo que eso me afecta emocionalmente, Miosotti, porque si ese señor habla con nosotros, hubiésemos tenido nosotros la herramienta para que él cobrara su dinero y para que eso no sucediera. A mí eso me devoró emocionalmente, porque yo lo viví, yo sé lo que eso significa. Bien, pero la pregunta tuya es que, ¿desde cuándo estamos haciendo denuncia? Mira, para decirte, cuando el gobierno se instala, vamos a llamarle el 16 de agosto del año 2012, nosotros le hemos dado seguimiento a todo lo que son las instituciones que tienen que ver con construcción. Recuerdo como ahora que el 6 o 7 o 8 de septiembre, no recuerdo, a solo días de estar ya el presidente Medina como presidente, se emitió el decreto 168-12, donde él habla de la posibilidad de las pequeñas empresas, la compra y contratación, de todo eso. Nosotros a partir de ese decreto dijimos lo siguiente: no le hacemos ningún comentario negativo al Estado Dominicano, porque vemos la buena disposición del presidente de la República para que las pequeñas empresas salgan hacia adelante. Después vimos que nuestra posición de los sorteos de obra fue asumida. Entonces nosotros decidimos no hacer nada, no hacer ningún tipo de negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que dimos todo un año y no hicimos ningún tipo de reclamo, ningún tipo de observaciones. Ahora, eso fue en el año 2012-2013. No hicimos ningún tipo de... Todo lo que veíamos que era negativo, no lo comentábamos. Pero ya en el 2014, nosotros dijimos, esto no puede ser. Se está yendo todo por la borda. Entonces comenzamos a hacer denuncias y comenzamos a preparar los informes de veeduría de la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción. Pero recordamos como ahora, que la primera comunicación que le enviamos al presidente de la República con datos, expediente al presidente Danilo Medina, la mandamos el 16 de enero del año 2014 y fue recibida el 17 de enero del año 2014 en el Palacio Nacional, con copia al ministro de la Presidencia, donde le decíamos... ¿De qué año? 2014. 2014. Donde le decíamos la empresa, cómo lo estaban haciendo y los mecanismos. Y déjeme decirle que nosotros luego vimos que esa empresa seguía funcionando y haciendo negociaciones al margen en la OISOE y en el Ministerio de Educación. Pero bueno, y seguimos siempre haciendo nuestra posición, mostrando lo que son los informes de veeduría de Copimecon. Y todo eso está como recibido en la presidencia. Bueno, esos son datos que nosotros manejamos, los tenemos allá en nuestra oficina. Sí. Eso es dominio público. El que quiera puede pasar a ver y nosotros tenemos todos nuestros archivos abiertos. Todos nuestros archivos abiertos al público en general. Eso no es que yo estoy diciendo, no. Señores, por Dios, yo no puedo venir aquí a decir que hemos mandado comunicación y expediente al presidente de la República. No, lo tenemos en nuestra oficina, carta recibida, expediente recibido. O sea, no es que estamos inventando, estamos diciendo las cosas como son. Pero voy un poco más allá, nosotros. Nosotros te hemos enviado, no estoy muy seguro de que tú estés en la lista, pero sí lo hemos enviado al canal 16, lo que son los informes de veeduría de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, donde tenemos un grupo de técnicos supervisando todo lo que tiene que ver con licitaciones y manejo de obras de 28 instituciones públicas. Y hay que ver qué dicen esos informes, que son denuncias que estamos haciendo, pero no denuncias por decirlo, sino denuncias que estamos dando seguimiento a todo. O sea, no se está cumpliendo.
No se le está dando oportunidad a pequeños empresarios realmente. Y tiene que suceder lo que sucedió con ese señor David, que se inmoló, porque él supo lo que hizo. Señor, él supo lo que estaba haciendo. Él no se suicidó en su casa. No lo hizo en un baño, ni en una finca, ni en un monte. Fue a la institución a hacerlo. O sea, ¿por qué lo hace? Un hombre que tiene, desde el mes de noviembre que su escuela fue inaugurada, 2014, a la fecha, tratando de cobrar dentro de las instituciones. ¿Con quién ese hombre habló? ¿Con quién ese hombre se manejó? Te puedo decir algo. Te puedo señalar algo, haciendo un paréntesis, en términos personales. En términos personales. Te dije que tuve una baja, una quiebra y que yo fui víctima de esa situación. Pero no obstante, en ese entonces, yo era funcionario del Estado Dominicano. Óyeme bien. Yo tenía comunicación de primer orden porque yo era asistente incluso de Temístocle Montaz. Y hablaba con Temo todos los días. Yo tenía acceso al presidente de la República y tenía acceso al ministro de ese entonces de Obra Pública. Y sin embargo, no pude restaurar o cobrar mi deuda. Entonces, yo digo lo siguiente. Si tengo acceso al presidente de la República, soy asistente o cosa, no sé, asesor de Temístocle Montaz. Lo veo todos los días, veo al presidente cuando quiero y no puedo resolver mi problema. ¿Qué será de ese grupo de empresarios que no tienen a nadie y que no tienen la posibilidad de tener acceso a nadie? Entonces, cuando tú pones la balanza, Eliseo Christopher, hablando nuevamente en términos personales, que me he planteado mucho en este programa, que nunca lo hago, siempre hablo a modo institucional, pero eso me afecta, mi Osotti. A mí me afecta en términos emocionales ese tema, esas situaciones que se dan, porque lo he vivido. Eso me afecta muchísimo. Cuando tú pones en la balanza un hombre que tiene acceso a todo lo que es el gobierno, porque tener acceso a Temo y andar con Temo para arriba y para abajo, con Temístocle Montaz, y tú no poder cobrar, ¿con qué tú pagar donde te están quitando tu casa, tu finca, tu vehículo, tu equipo pesado? Tú no poder hacerlo. Un hombre que tiene acceso al ministro de entonces de Obra Pública, porque yo incluso fui nombrado incluso viceministro de Obra Pública por Leonel Fernández, y no pude ni siquiera cobrar. Entonces, señores, ponemos un hombre sin ningún tipo de condiciones, sin saber expresarse, es matando lo que están. Y no es solamente él. No es solamente él. No estoy hablando del señor David Rodríguez. Estoy hablando de cientos de pequeños empresarios de la construcción que están siendo extorsionados y que lo han llevado a la quiebra a muchísimos de ellos. Y lo peor de todo es, y este es un dato no manejado por nosotros, no a ciencia cierta, no te lo puedo decir, debo decir porque nosotros hablamos con pruebas y demás. Lo peor de todo es que estoy manejando una información no confirmada, de que no hay dinero en educación para pagarle a todos esos contratistas y a todos esos pequeños empresarios que se le debe. Es lo que se me está comunicando. Estamos nosotros buscando las documentaciones y estamos alertando a todos los pequeños empresarios de la construcción que al que no le paguen o al que lo estén extorsionando, que se acerquen a la Confederación. Tenemos abogados y tenemos la disposición de defender a todo el pequeño empresario que se sienta que sus derechos y sus condiciones están violados en el país. Lo hago por dos razones. Primero, es una posición de la Confederación desde que nosotros nos creamos, que de hecho, cada cosa mala tiene una cosa buena, ¿no? De hecho, el yo haber pasado en términos personales por esa situación es lo que me ha hecho trabajar con tanta fuerza en la Confederación. O sea, una de las funciones de la Confederación es defender a las pequeñas empresas, es abrirle oportunidades de negocio a las pequeñas empresas. Pero en términos también personales, yo me voy con cualquiera a acompañarlo para que eso no suceda. Es un compromiso que tenemos nosotros ante la sociedad dominicana. Solamente yo y mi familia saben lo que nosotros vivimos. Ustedes como ingenieros y otros como arquitectos, ¿se sienten que de una u otra forma es el colegio que los agrupa, el CODIA, no le ha dado el soporte, sabiendo de antemano el CODIA todo este tipo de mafias que hay? Mire, el CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, es una institución que para nosotros cumple un rol muy importante.
Y nosotros, donde llegue el CODIA, lo admiramos, lo respetamos y le dejamos sus espacios. Pero recordemos que el CODIA tiene roles muy específicos. Es el colegio. El CODIA, por ejemplo, debe estar siempre pendiente de la preparación y demás, de la preparación, de los talleres y de buscar siempre oportunidades de capacitación al profesional de la construcción. Al profesional de la construcción. Nosotros no tenemos observaciones con el CODIA, salvo el tema de Darío Contreras, que no estuvimos de acuerdo con lo que salió de allí. Hay temas que nosotros no compartimos con el CODIA. Por ejemplo, esa evaluación del Darío Contreras, nosotros creemos que no la creemos, porque tenemos un manejo, tenemos informaciones diferentes y declaraciones aisladas. Pero el CODIA hace un gran papel. El CODIA es una institución sumamente poderosa, sumamente grande. No tenemos temas encontrados con el CODIA, porque el CODIA no da obra. ¿Por qué? El CODIA no sortea obra. El CODIA es el CODIA solamente. El colegio que nos agrupa a todos. En el caso particular mío, porque yo aparte de soy empresario, que yo soy empresario de la construcción desde antes de graduarme en el 1989, desde antes era empresario de la construcción porque estaba siempre construyendo. También yo soy un profesional de la construcción, pero eso no siempre se da. No siempre el profesional de la construcción es empresario de la construcción. ¿Por qué con estos momentos tan difíciles que muchos ingenieros, incluyéndolo a usted, pasaron en su vida profesional, nosotros vimos que tuvo que sacrificarse Inmolarse. el arquitecto o inmolarse, porque eso es verdad, es una forma como de decir, Llamar la atención. conmigo se va a acabar este relajo ya. Y eso es digno eso es digno de admirar. ¿Por qué esperar tanto y no haber denunciado esto con mucho ánimo desde hace muchísimo tiempo para que toda esta sociedad dominicana se enterara de todo este proceso? Nosotros venimos diciéndolo. Nosotros lo estamos diciendo y estamos llamando la atención. Cada informe que nosotros emitimos y cada vez que yo voy a la televisión, que es mucho, porque yo estoy siempre en los medios de comunicación. De hecho, si nosotros el día de hoy somos un grupo que tiene incidencia y que hacemos opinión pública y demás, es porque ustedes, los medios de comunicación, permanentemente me están entrevistando y dando la oportunidad de expresarnos. Eso es a nosotros, como gremio. Pero siempre lo estamos diciendo. Siempre estamos hablando sobre eso, sobre los actos de corrupción. Desde el año 2000, los actos de corrupción en el gobierno. Si me permite, sí, claro, hay adelante. una pregunta que tú no me has hecho, pero me la voy a hacer yo mismo. Ayer mandaron a prisión a las tres personas implicadas en el caso. 8 meses para la victoria. Sí. Nosotros, como Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, estamos muy pendientes de todo lo que va a suceder en esos juicios, en esos temas. Estamos pendientes de a quién van a interrogar y a quién van a tomar, a quién van a llamar. Nosotros lo decimos desde ahora, Miosotti, y lo estamos diciendo en una forma reiterada. No vamos a aceptar como confederación que eso se quede en 3 personas. Nosotros entendemos o sugerimos, hay que ver que hay una fase de investigación y hay que ver en qué nivel está en esa fase, pero nosotros te podemos externar cuál es nuestra posición. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones debe ser investigado, él y sus principales grupos. El ministro de Educación debe ser investigado, él y varias personas que tienen muy cerca de él. Y el ex director de OISOE, el señor Pimentel Caré, debe ser llamado. Nosotros no vamos a aceptar, como pequeña empresa, como sociedad que somos, sociedad civil, que eso se quede en 3 personas que fueron a la cárcel. No, señor. Esos son mafias organizadas, Miosotti. Mafias organizadas. Para que tengan una idea de la mafia que existe y cómo están establecidas. En el año 2011, el señor de los Santos, que fue enviado, esas son informaciones que estamos nosotros manejando y ya tenemos datos sobre eso. Fíjate que soy específico. Hay datos que nosotros lo manejamos, pero no lo confirmamos. Hay otros que sí lo manejamos y lo confirmamos. El señor de los Santos pertenecía al Ministerio de Educación. Y el señor de los Santos, Alejandro,
fue cancelado del Ministerio de Educación en el año 2011. Desde 2008 hasta 2011 operó en educación. Y fue cancelado porque se dedicaba a hacer lo que estaba haciendo en este sitio. Él era asistente o segundo en mano bajo la dirección de un señor apellido Romero. Con intenciones de vincular esa banda existente, el señor fue cancelado y el señor Giovanni Romero fue trasladado. Que no lo cancelaron porque era un compañero del PLD y no querían dañarle su sueño. ¿Qué sucede? El Señor de los Santos es llamado a Hoy Soy a ocupar las mismas funciones que ocupaba en educación. Y tan pronto cambia, llega el señor, el ministro actual de Educación, llama al señor Giovanni de donde estaba y lo pone a dirigir uno de los principales programas de educación. Señores, hay que ver qué sucede. Como un hombre de primer orden en el Ministerio de Educación. Eso se lo pongo a ustedes, público en general, al gobierno, a quienes están haciendo las investigaciones. Eso se lo dejamos a ustedes allí. Sigan investigando. Estamos dando datos y lo que estamos diciendo lo tenemos documentado. Señor presidente de la República, señor presidente de la República, un programa tan lindo, tan bello, que lo llevó a la cúspide, a tener la popularidad nunca antes vista en la República Dominicana y mayor de Latinoamérica, según datos que veo en los medios de comunicación, se le va a ir por la borda por un grupo de charlatanes y de corruptos que están operando en las instituciones. Obra pública, educación y Hoy Soy. Todo este proceso que nosotros estamos viviendo en la actualidad en la República Dominicana, con este renglón de lo que tiene que ver con la construcción, y que mucha gente hasta este momento pensó que todo estaba perfecto, que ahí no había ningún tipo de inconveniente con relación a eso. ¿Qué piensa hacer la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción con relación a ese tipo de casos para que lo que está pasando ahora y viene próximo ya a la Navidad, que ya con la fecha que estamos la gente se involucra en la fiesta, en los preparativos y en las actividades, para que no pase lo que muchas veces ha pasado, de que un tema tapa a otro y que ya en un momento determinado todo eso se va a quedar en el olvido? Mira, yo he pasado, vuelvo otra vez a hablar en términos personales que no lo acostumbro, estoy hablando aquí mucho más, no lo acostumbro. Nosotros hemos pasado muy malos momentos con este caso del señor David Rodríguez, porque te digo que yo sufrí eso. Yo me he visto en reuniones con mi esposa, e incluso amigos me han estado llamando, porque saben cómo yo me siento con este tema. En lo personal, yo no voy a dejar eso allá. Nosotros tenemos abogados, estamos haciendo nuestra propia investigaciones. Nosotros no nos vamos a permitir y estamos llamando a todos los pequeños constructores que se sientan afectados, vayan a la Confederación, que nosotros los representamos en términos legales y sabemos lo que tenemos que hacer. Por allí dicen, y esto va muy dirigido al grupo de las pequeñas empresas, dicen que quien se pelea con el Estado desaparece. Señores, nosotros no peleamos con el Estado. Nosotros lo que hacemos es sencillamente llevar nuestra inquietud al Estado. Y en un gobierno democrático, nosotros no tenemos miedo a que nos vayan a callar. Porque no sucede. Y no es la forma del gobierno tampoco. Eso no sucede. Sí, en la medida que nosotros como grupo reclamamos nuestros espacios, reclamamos nuestra deuda, se nos hace más caso. Se nos hace más caso y se nos presta un poco más de atención. Entonces nosotros no nos vamos a quedar de la mano cruzada. Si no vemos que se llaman a grupos y son investigados, no que vayan a preso, que sean investigados. No estoy diciendo que tiene que ir preso, no, es que sean investigados. Si no vemos que eso se hace y no nos convencen, nosotros vamos a estar pendientes de eso, independientemente que salga de tema o no. Vamos a ir nosotros de nuestra cuenta a la justicia, vamos a estar presentando pruebas y vamos a estar haciendo todo lo que tengamos que hacer, desde huelga, desde reclamo, desde todo, permanentemente. No quisiera nunca en la vida quisiera, y esto lo decimos claro, que se nos incluya en temas políticos. Esto no es política. Que estamos en un momento que va a ser electoral, nosotros no tenemos que ver con eso.
pero esto no es política. Esto es sencillamente la posición de la pequeña empresa de la construcción, que lo estamos llevando a cabo sin importar el momento o el escenario que sea. No nos quedamos de brazos cruzados. Yo quiero, Eliseo, pedirle un permisito a usted para hacer una pausa comercial. Y al regreso seguimos conversando con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Después de la pausa.